Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy, como todos los días, es un día especial, pero hoy le tengo que añadir unos cuantos grados a esa especialidad, porque estoy acompañada de 3 personas más que maravillosas que van a tener una conversación conmigo en la mañana importantísima, porque qué más importante que tú mirar una vida que se acaba de ir y que nos dejó un legado tan importante, y que nosotros estamos tan fragmentados en tantas ideas y tantas cosas que nos quedamos con hilachas de las vidas de las personas. Pero yo pretendo que en esta conversación nosotros reunamos todas esas hilachas que andan sueltas por ahí para dar una imagen clara de cómo el maravilloso artista Elizam Escobar tocó la vida de estas 3 personas y dejó un legado para Puerto Rico, un legado importante, una vida ejemplar, diría yo. Así que, sin más preámbulos, está conmigo Mari Narváez. Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Delvis, gracias por la invitación. Buenos días a ti y a tus demás invitados. Rafael Treyes. Saludos, gracias por la invitación, aquí convocado por la figura irreemplazable de Elizam Escobar. Exactamente, irreemplazable, eso es así. Y Pedro Adorno. Buenas. Un gusto estar aquí contigo, Delvis, de nuevo en tu programa, y con nuestro querido Rafi Treyes, que sí puede hablar mucho de Elizam en el sentido bien amplio, y con Mari, que escribió algo hermoso en estos días. Hermoso, ciertamente. Yo quiero empezar con Mari para que me dé un trasfondo, Mari. Dame un trasfondo de cómo tú veías esa vida. ¿Quién era Elizam Escobar? Regálanos un poquito más allá de todo lo que escribiste en esa maravillosa columna. Quiero que vayamos a lo que era como ser humano, primero que nada, lo que era como ser humano, su forma de ver la vida, que tú lo captas muy bien en esa columna de una manera maravillosa. Quiero que me lo regales en palabras ahora. Bueno, se puede hablar mucho sobre Elizam, ¿verdad? Porque Elizam era una de estas personas que no tenía un solo sombrero, un solo rol en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestra vida como país. Pero ante todo, ¿verdad? Yo creo que Elizam es un personaje que yo nunca había, o sea, un personaje inédito para mí, en el sentido de un luchador por la independencia que no era como los otros luchadores por la independencia o presos políticos, en el sentido de que era un revolucionario, expreso político, artista, poeta, filósofo, intelectual de primera línea, un bohemio de gran seriedad, un gran amigo, o sea, tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces a lo largo de estos 21 años que estuvo con nosotros después de la cárcel, y cada vez se me revelaba, ¿verdad? Una persona nueva dentro de ese universo que yo digo que es el universo de Elizam Escobar. Así que yo creo que no hay, en nuestra historia no he dado con ninguna otra figura que haya reunido todas esas capacidades, talentos y elementos en una sola persona. Hemos tenido líderes, escritores, ensayistas, hemos tenido poetas, hemos tenido otros que son artistas plásticos, pero no recuerdo a ninguno que reuniera todas esas capacidades. ¿Y qué tú crees que lo convirtió en eso? ¿Tú crees que él vino así, o tú crees que tuvo que ver mucho su proceso en la cárcel? ¿Qué tú crees que era ese contenido? Sí, o sea, él fue un revolucionario definitivamente por eso entra a la cárcel, ¿verdad? Por sus acciones revolucionarias. Y ya era artista también, y ya tenía unas ciertas capacidades, pero creo que la cárcel, ¿verdad? Para Elizam fue fundamental en términos de la vida mental que pudo desarrollar allí, que tuvo que obligadamente desarrollar allí, ¿verdad? Tuvo tiempo de pensar. De desarrollar una vida mental y de hacerse un filósofo, por ejemplo, o sea, el nivel de estudio que logró sin ser un doctor en nada, o sea, Elizam no era un filósofo de una facultad particularmente, ¿verdad? Que le dieran un doctorado ni nada, no era un académico, pero era un intelectual
y un escritor, por lo obvio que la parte de como artista plástico esto es bastante obvio, que, que digamos que la prisión fue como abrir para él un nuevo cerebro, digamos, ¿no? Y tuvo oportunidad para hacer un trabajo que yo siempre le decía, él nunca me lo confirmó, pero mi teoría era siempre que el trabajo intelectual de él en prisión se convertía también en un en afecto, era como una sustitución de los afectos, de la ternura, del tacto, de todo aquello que él no tenía cotidianamente en la prisión, por lo tanto se volvió parte de sí mismo, mucho más que simplemente un trabajo intelectual, ¿no? Se volvió el amor mismo, vamos. Así que esa era mi teoría, ¿no? Creo que estamos ante un personaje definitivamente pues bien excepcional, aparte de una persona, pues como pocos cerebros he conocido como este, ¿sabes? Como conversador, siempre me dejaba, me río porque... Cuenta una anécdota, te veo como una anécdota en esa mente, cuéntala por favor. Es que Lizam siempre venía con unas cosas que tú no eran ni lo que le estabas preguntando, tú le preguntabas algo y él incluso cosas bien personales de él y te las contaba con una fuerza como él habla que es la corriente del pensamiento, por ejemplo, en uno de sus más bellos libros, El Antidiario de Prisión, es un libro de los más hermosos de la historia de nuestra literatura, no tengo ninguna duda sobre eso. Es un libro increíble, bien difícil de hacer, ¿verdad? Porque es tratar de atrapar la corriente del pensamiento, no escribir lo que tú piensas, sino atraparla. Imagínate ese ejercicio en la cárcel, él haciendo eso a mano. Entonces, un poco las entrevistas con él siempre eran así. Yo le iba a preguntar sobre una cosa y él empezaba a hablar de otra completamente distinta. Pero al final, cuando yo me sentaba con la conversación, era como un rompecabezas que yo iba armando y me daba cuenta de que todo estaba vinculado, ¿verdad? Todos los hilos estaban vinculados. Por ejemplo, la primera vez que lo entrevisté, que fue yo bien jovencita en el viejo San Juan, él acababa de salir de prisión y me tocó entrevistarlo, yo lo conocí por primera vez ese día y nos fuimos al viejo San Juan a caminar y fue una experiencia entre sensorial y bien loca porque caminando y caminando y caminando y él como si estuviera perdido, tú sabes, como que reencontrándose nuevamente con los pasos perdidos, ¿verdad? En el viejo San Juan y al mismo tiempo yo haciéndole una entrevista bastante formalita, ¿verdad? Porque él era un preso político, una persona que lo veíamos como un héroe nacional. Todavía yo no conocía la parte lúdica de Lizam y Bohemia. Y yo haciéndole una entrevista bien propia de un héroe nacional y él empieza a contarme todas estas cosas tan personales de su vida en la cárcel, que bueno, que siempre me hacía preguntarme ¿qué hago con este personaje? ¿Qué hago con esta información? Y siempre me dejaba atando los cabos y los rompecabezas para darle, ¿verdad? Orden a toda aquel torrente de ideas y de cosas que él le gustaba contar. Rafi, bueno, no sé si hemos dado una introducción. Sí, bueno. Pero yo no sé si le vas a dar una introducción en el programa, pero yo creo que para los radioyentes, que no todo el mundo sabrá quién es o quién fue Elizam Escobar, pues quiero que sepan que Elizam Escobar fue un pintor puertorriqueño que perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la famosa FAN, que era un grupo armado que operaba en Estados Unidos, un grupo armado por la liberación, por la independencia de Puerto Rico y por la justicia social. Ellos fueron arrestados en 1980 y decidieron, ahí vamos a hablar de Elizam, entre todos ellos decidieron que no se iban a defender, que se llevaron 2 juicios a nivel estatal y federal, y pidieron que se les tratara, de acuerdo al protocolo de Ginebra, como si fueran prisioneros políticos. No se defendieron, la sentencia de Elizam fue de más de 64 años, si mal no recuerdo, de los cuales cumplió 19 años, luego de que el presidente Clinton los indultara, ¿no? Y nada, lo que dice Mari es bien importante, o sea, él
la cárcel lo transformó, él pudo desarrollar mucho de su ser interior, de sus destrezas como escritor, como pintor en la misma cárcel. Pero hay que hacer la salvedad que fue en las condiciones más hostiles que ustedes se pueden imaginar, porque a veces uno piensa, hay cárceles que son relativamente amables con los prisioneros, ¿verdad? Hay cárceles de custodia que permiten que los prisioneros pues pinten con libertad, que desarrollen. Allí él lo hizo a pesar de todas las limitaciones. Digamos que la mayor parte de esos 19 años Lizán estuvo encerrado en su celda 22 horas de las 24 horas. O sea, solamente 2 horas nada más le permitían salir de la celda, ¿no? O sea, ustedes imagínense, ahora que estamos viviendo la pandemia, que estuvimos encerrados casi 2 meses en nuestras casas y que por poco nos volvemos locos, ¿no? Pues que mucha gente, con mucha razón, pues se quejaron y la pasaron con muchas dificultades. Imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Y este individuo, igual que todos los presos políticos puertorriqueños, que eso hay que decirlo, que este individuo salió sin ninguna chispa de resentimiento, ¿no? Con una serenidad de espíritu, con una generosidad de espíritu, que es una cosa impresionante verdaderamente, ¿no? Cualquier otra persona hubiera salido pues peor de lo que entró en cuanto a pues con mucho coraje, ¿no? Mucha amargura y mucha amargura, después de perder 19 años de su juventud encerrado. Sin embargo, todo lo contrario, como dijo Marimari, pues él tuvo esa vamos a decir, conciencia. Yo creo que era la conciencia, tenía una conciencia muy clara de cuál era su rol y de cuáles habían sido sus decisiones, y cuáles habían sus decisiones, las decisiones que había tomado en cada paso que dio en ese momento. Exactamente. Y una cosa que yo destaco como pintor, que en este caso con este grupo soy el pintor de oficio, ¿no? Que Lizán, antes de entrar, él mismo lo escribe en sus cuadernos, él tenía el conflicto, que es un conflicto por el cual yo pasé también, entre lo que es el arte y el trabajo político, ¿no? Cómo uno concilia la actividad artística con el trabajo político y si el arte debía estar al servicio de la política, ¿no? Esa disyuntiva que durante muchos años de su juventud lo tuvieron en un proceso de reflexión profunda, en la cárcel él la resuelve desarrollando una obra que yo creo que es una de sus grandes aportaciones, una obra pictórica que aborda lo social y lo político no desde un lenguaje del realismo social, de un lenguaje literal, explícito, sino todo lo contrario, trabajando un mundo simbólico, muy psíquico, con una carga psíquica muy compleja, que sí que nos devuelve al espectador a ese mundo político y social, pero desde un simbolismo surrealista, que viene del mundo de la imaginación, lleno de unas metáforas riquísimas, unas metáforas que son inagotables cuando uno las analiza, ¿no? Entonces nos enseñó eso, que al igual que otros artistas, porque él no fue el primero en eso, él fue un continuador, por ejemplo, de grandes artistas puertorriqueños que eran miradas, como el caso de Carlos Raquel Rivera, que nos entregó también grandes obras, como el caso de obras como Paroxismo, o por ejemplo esa obra maravillosa de Tufiño, del psicoanálisis del Vejigante, que abordaron estos temas del coloniaje, estos temas del complejo, del conflicto del colonizado, pero no a través de un lenguaje explícito, un lenguaje panfletario, ¿no? Muy alejado del panfleto. Eso fue uno de sus grandes logros. Yo lo conocí, yo digo que es nuestro pintor guerrillero, porque realmente de todos los pintores que tuvimos, en la literatura sí tuvimos guerrilleros, claramente, ¿ves? Como Correger, pero el de los pintores, el que realmente podemos decir que empuñó las armas por la independencia de Puerto Rico, fue Lizán Escobar, y no se limitó a eso, como dijo Marimari, fue un hombre de muchas dimensiones, poeta, pensador, pintor y un bohemio empedernido. También supo celebrar la amistad y la alegría en las calles del viejo San Juan. Cada etapa, vivió cada etapa. Pedro, regreso contigo tan pronto venga de la pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso. Pedro, las pausas son las pausas. ¿Qué puedo hacer? Son inevitables. Hay que hacer la pausa. Bueno, empezó Mari hablando de la complejidad y lo grande que era Lizán. Yo pienso que Lizán, a pesar de que pintó muchas veces su muerte, la carnavalizó a través de su pintura, pero fue en el momento que se murió que yo sentí que se expandió dentro de nosotros, porque todos sabíamos lo grande que era Lizán.
y todos ya habíamos conversado profundamente con él, habíamos bebido con él, habíamos también tenido diferencias, lo habíamos perdonado, le aguantábamos todo, pero había una parte bien poderosa de la seriedad, como decía Mari ahorita, de cómo se entrelazaba la investigación filosófica con su pintura, con su bohemia, y que no perdía oportunidad en un momento para plantear una pregunta o existencial o estética. Así que yo había leído pues a otra gente especialista de temas de arte y política como Sánchez Vázquez, a otra gente de esos temas estéticos, y en Puerto Rico nunca había leído a alguien hasta que me enfrento a los textos de él, y nunca había escuchado a alguien hasta que lo conozco que tuviese ese nivel de suspicacia y de sinceridad, donde ningún tema, ni lo erótico, ni lo afectivo, ni sus diferencias en los cambios de perspectiva de las luchas, las diferencias políticas, los asuntos personales o la práctica pedagógica en la Escuela de Artes Plásticas, no lo pudiera plantear con sinceridad en el momento. Así que él tiraba esa bomba de amor, de contacto en cualquier sitio, y eso, por lo menos para mí, que lo conocí inicialmente como un héroe histórico, ¿verdad? En la campaña que participé, donde Rafi hizo los rostros de todos los presos, y yo me amanecí con Katy Brigo haciéndole unas bases para cargarlos en los zancos, 98, 99, antes de que salieran. De pronto no sabía que esos casi 20 años que lo estuvimos esperando, tanto en la afiliación, ¿verdad?, de mis padres luchando con el Comité contra la Represión Cúcre por muchos años en apoyo a los presos políticos, nosotros mismos en el activismo social desde Agua, Sol y Sereno, pero nunca imaginé que íbamos a tener 20 años de relación con él, de 20 ¡Qué años, regalo! Sí, de 20 años de poder partir con él sobre la pintura, y cuando ya nosotros aterrizamos en una relación específica con el ISAM, que en realidad transformó lo que yo hago, las máscaras, la pintura, es cuando hago el umbral del lienzo, que es la campechada que se le dedica a él. Para mí el ISAM, esa coherencia entre ese pensamiento filosófico y estético, fue algo que yo me confronté cuando viví en Nicaragua a los 20 años. En la Revolución Sandinista, ya la discusión que se estaba dando allí con Ernesto Cardenal era que no hay arte revolucionario o contrarrevolucionario, el arte es arte, y que hay artistas que son revolucionarios y otros que no están en la lucha, pero el arte sigue teniendo una fuerza en sí misma, un planteamiento. No se puede sustituir ciencia, no se puede sustituir la espiritualidad, y no se puede sustituir el arte, aunque no tenga en momentos un proceso o un propósito literalmente político o evidentemente político. Y a mí lo que me impresionaba de él, que yo había escuchado estas cosas en América Latina, pero en Puerto Rico seguía viendo, como decía Rafi, dentro de mí y en el ámbito que yo llego a trabajar a Puerto Rico en los 90, una dualidad entre estabas haciendo el trabajo político, si estabas en el activismo político, o estabas haciendo estéticamente lo que tu mundo interior, tu inconsciente, tú en el espacio de los deseos, como si eso fuera una pugna binaria. Y yo creo que Lizán entra en una visión cuántica, en una visión de la complejidad múltiple, donde no tenías que escoger a ninguno de los que tú eras. Y lo más que me gustaba de la pintura, por teatrero que soy, era que esa confrontación entre máscaras, ¿verdad?, esa mirada a uno mismo, esos rostros mirándose a sí mismo, ya me planteaba un conflicto dramático, ya me planteaba un conflicto del mundo interior y onírico de ese pintor, pero también tenía una narrativa. Él nunca vio lo nacional como una camisa de fuerza. Yo creo que ahí está la gran aportación de gente como Lizam, también como Rafi y muchos otros, pero en la pintura, que nos deja saber, la pintura en Puerto Rico está sostenida sobre ese proceso de defensa identitaria, de carácter revolucionario, que por eso es que para mí la pintura sigue siendo como una fuente bien grande de inspiración, y todos regresamos a esos cartelistas, a estos pintores. El ISAM fue como la persona que pude tocar de todos ellos, con el que pude trabajar. Mari. Lo que dice Pedro, el mismo ISAM lo explicaba, ¿verdad? Lo explicaba muchas veces, decía, el arte tiene que decirnos algo sobre la vida, por más político que sea, porque nosotros no luchamos para simplemente llegar al poder, no luchamos simplemente para obtener un poder, luchamos para cambiar la vida, ¿verdad? Entonces él estoy tratando de pensar, ¿verdad? Pero yo he pensado mucho en esto. Muchos revolucionarios como el ISAM son personas
que siempre te cuentan las mismas cosas, o sea, porque suelen tener como, ¿verdad? Y no lo digo de mala manera, es que las personas que tienen esos niveles de convicción política tienen ya unas cosas bien resueltas y unas verdades muy absolutas, y siempre te dan la impresión, por lo menos yo como periodista, siempre te daban la impresión de que tenían todo bien agarrado por el mango, y las versiones de una historia siempre eran iguales y el discurso casi siempre es el mismo. Pueden evolucionar, por supuesto, pero el tono y en el fondo, lo profundo de un discurso casi siempre se mantiene igual. Tú sabes, la independencia, la revolución, qué sé yo qué. El Islam no era así, ¿verdad? Por eso es que cada cosa él se la volvía a cuestionar y cambiaba de postura. En lo que no cambiaba de postura era en obviamente, su convicción absoluta de la independencia de Puerto Rico como necesidad. Y eso lo admiro de él, porque muchos intelectuales, cuando entran en la profundidad de la teoría, rápidamente comienzan a distanciarse de lo básico que es para nosotros los independentistas, por ejemplo, la lucha por la independencia. Eso nunca le pasó a Lizán, pero sí se cuestionaba todo lo demás y las maneras para llegar ahí. Y filosóficamente siempre estaba como en una transformación, ¿verdad? Porque era un gran observador, esa es otra cosa importante. Y yo creo que también porque aparte de un gran observador, siempre estaba vinculado con la juventud, siempre estaba conversando con pensadores, con pensadoras, con estudiantes, con otras artistas, estaba viviendo la vida, ¿me entiendes? Estaba viviendo la vida, no estaba luchando por algo que se había decretado en los años 70 y desde entonces todavía hay gente que sigue luchando por lo mismo que decretó entonces. Yo siento que el ISAM, entre el arte, la cátedra, la bohemia, las amistades, la vida mental, podía renovar sus convicciones y sus ideales constantemente. Por eso es que yo llegaba cada vez a su casa a entrevistarlo y me bajaba con una cosa completamente nueva, completamente reveladora, completamente cristiana. Me volvía un poco loca, pero me encantaba eso de él. Me dejaba siempre bien sorprendida. Rafi, estamos en una conversación, nos podemos interrumpir. Sí, muy bien, no, claro. Pues yo creo que lo que estamos hablando realmente de algo que él mencionaba mucho y que yo traté también de expresar lo que escribí, que fue que él pensaba que el arte era un ejercicio de la libertad, y en eso era radical. O sea, no solamente por la libertad de Puerto Rico, como estaba diciendo Mari, sino el ejercicio de la libertad en todas sus dimensiones, la libertad personal, no la libertad vista como puede verlo cualquier liberal por ahí de My Way, ¿no? Sí, sino el ejercicio de la libertad como un ejercicio radical donde todo está cuestionado. Y eso, como libre pensador que era, pues él lo demostró todo el tiempo, desde el principio de su vida, desde chamaquito, que empezó negándose a servir en el ejército. Lo hizo 3 veces, el tipo tuvo que negar 3 veces y 3 veces, y lo metieron preso y todo un día. Y él dijo, no voy al ejército, no quiero ir a Vietnam. Desde allí hasta que aceptó con esa valentía el estar preso por el país. Y a él a toda esa gente le ofrecieron salir mucho más temprano si se arrepentían, si traicionaban, y fueron gente verticales, igual que fueron los 4 presos nacionalistas. Así que en ese sentido fue un gran ejemplo. Y la libertad la siguió ejerciendo también de una manera extraordinaria cuando la vida le puso esa prueba bien grande, que fue que el cáncer le atacó las fosas nasales, le salió un tumor en el rostro y lo operaron. Y si ustedes recuerdan, pues cuando salió de esa operación le tuvieron que hacer una reconstrucción del rostro, que ya la persona que salió de ahí no se parecía a él, o se parecía muy poco, vamos a decir. A mí eso me impresionó mucho, la serenidad. Ahí él probó la estatura espiritual que él había desarrollado en la cárcel. La serenidad con que él salió a la calle, asumió su nuevo rostro con una naturalidad que todo el mundo, y no me acuerdo cuando lo vi por primera vez, que era una actividad que hubo en Carolina, en la casa Escuté, que la mayor parte de la gente que estábamos allí, ya era la primera vez que lo veíamos con su nuevo rostro. Todo el mundo, algunos no podíamos evitar nuestro asombro, ¿no? ¿Qué hacemos? Como que yo le digo. Y él estaba bromeando, diciendo, mira, ahora tengo la cara de Ho Chi Minh, decía él, ¿no? Bromeando con su cambio, ¿no? Para cualquier otra persona eso hubiera sido realmente una catástrofe psicológica, ¿no? Y él lo asumió con una naturalidad, diciéndonos de alguna manera que lo importante estaba en otro lado, que lo importante no era el rostro, ¿no? Esa madurez, y la verdad que nos la demostró de muchas maneras.
de muchas maneras, y eventualmente fue ese el cáncer, ¿verdad?, que le quitó la vida, ¿no? Duró unos cuantos años, porque de ahí en adelante siguió pintando, siguió trabajando y dejando su semilla, ¿no?, en la cátedra, que esa es otra dimensión que podemos, ¿verdad?, tocar, de que fue un maestro. Cuando fue a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York, pues él también se hizo maestro allá, enseñó en las escuelas públicas y también en el Museo del Barrio, y después llegó a Puerto Rico a enseñar en la Escuela de Artes Plásticas. Y los alumnos eran locos con él. Él logró conectar con la juventud puertorriqueña de una manera bien particular, con chicos y chicas, ¿no? Porque lo adoraban, los dos sexos lo adoraban. Y les enseñó mucho. Yo tuve la oportunidad de ir a sus clases como invitado, y él era muy, muy exigente con sus estudiantes. Les exigía ir hasta el límite, llevarle la obra hasta el límite, ¿no? Igual que él hizo con su trabajo. Así que yo creo que todavía tenemos mucho que descubrir en los alumnos del ISAM, cuando poco a poco toda esa obra y ese legado vaya expresándose a través de esos muchachos. Es que definitivamente en una vida como la de ISAM, la fortaleza que él desarrolló, estar 22 horas encerrado todos los días, imagínate la fortaleza que hay para tú no perder la mente, para tú poder usar eso como un instrumento de creación y no como un instrumento de destrucción. No es fácil, le quitaban los materiales, no lo dejaban pintar, de pronto lo mudaban de cárcel, tuvo en 4 cárceles distintas, cada cárcel era una cosa totalmente, le leían las cartas, bueno, era una situación bien hostil, porque en ese ambiente de hostilidad él desarrolló toda esa obra, claro, y se autotransformó. Y después de eso, ¿a qué le iba a temer él en la vida? A nada, porque después de haber superado unas pruebas tan fuertes como esa, tú lo que tenías era que seguir para adelante, como fue lo que hizo él, y eso es una maravilla, pero tengo que pausar, no se vaya nadie, regresamos en breve. Ya estamos de regreso y esta conversación sobre el ISAM Escobar, y me acompañan hoy Mari Narváez, Rafael Treyes y Pedro Adorno. Pedro, tú te veo en esa cara que tienes montones de cosas. Bueno, lo que pasa es que hablar del ISAM es muchas cosas, pero quería volver a un tema que planteó Rafi, del cambio del rostro. Cuando nosotros estábamos haciendo El umbral del lienzo, la pieza de teatro, utilizamos solamente los textos del antidiario, un texto reflexivo poético, filosófico poético, donde él deja saber claramente que tenía profunda sospecha de sí mismo y profunda sospecha de todo. Y esa visión crítica de lo que yo le llamaría un libertario erótico, ¿verdad? Un hombre donde esa seducción constante estaba en toda textura, en todo color, en toda mirada, lo hacía él un poeta como un gran escritor, pero también una visión poética, donde el poeta no anda definiendo nada como una creencia, sino encontrándose con nuevo conocimiento y tirándose a ese vacío. Y lo hizo, como decía Mari, desde un solo cuerpo que tenía miles de contradicciones, pero las verbalizó. La mayoría de Puerto Rico, en la cultura de las artes, digo yo, la experiencia que he tenido es que hay mucho closeterismo, es decir, la gente tiene diferencias con un partido político, con un movimiento, y por no crear problemas, pues si estamos en claridad, pues mejor en el festival, pues Mari y yo nos quedamos callados de toda la diversidad que hay allí. Pero a ISAM yo le podía decir cosas, decía, el ISAM tienen tiempo, todas estas barras y todos estos partidos políticos para emborrachar a nuestros jóvenes, pero no tienen tiempo para juntarse el próximo fin de semana con los 10,000 pesos que producen aquí, a hacer un plan conjunto de la patria. Y esas son cosas que Lisán y yo hablábamos. A Lisán le encantaba ese tipo de suspicacia, pero a él lo salvó el arte, la poesía. Yo no lo vería como un revolucionario que fue artista, en realidad, como él ya era pintor, ya era un pensador filosófico, y a veces en Puerto Rico hay un menosprecio intelectual al pensamiento complejo. No saben quién es Paco Pepe, José Francisco Ramos, no estudiamos a nuestros pensadores. Si nosotros estudiamos a Clemente Soto Vélez, nos damos cuenta y entendemos a ISAM. Entonces, eso se lo debo a maestras y maestros como Toño Martorell, que siempre nos decía, oye, puedes estar en la labor del papel maché, pero a la vez tienes que estar leyendo, tienes que estar acercándote, tienes que hacer estudios. Así que en ese contexto es que yo, cuando hacemos la obra del ISAM, me pongo a hacer copismo, que es una vieja tradición de la pintura, donde tú, para entender al pintor, lo que haces es que lo pintas. Y yo hice muchas de las obras del ISAM que nunca se usaron en la pieza, pero están en mis bocetos,
en mis pinturas, y ahí es que descubro el uso de él, de los ocres, de los verdes, de ese autorretrato albizurista verde, y por eso el único cabezudo que no tiene un color de piel realista en la colección de más de 50 cabezudos de nosotros es el cabezudo de Lizam, porque está pintado dentro de la paleta que Lizam utilizaba, los amarillos y los verdes, y nos metía en un mundo imaginario, pero también nos dejaba saber ese espacio humano de ese albizu, ese espacio dialéctico diverso de cada una de las personas que hacía. Así que a mí me cambió la vida conocerlo, estar con él, pero también discutirme con él. Y como última anécdota, porque es que son tantas cosas, estábamos en Claridad, estábamos haciendo un cabezudo y él se acerca vacilando y me dice, esa nariz no se parece al que estás haciendo. Y yo le digo, estate quieto que no estás en una clase tuya de artes plásticas. Y dice, no, pero tienes que añadirle volumen, está diciéndome cosas en broma. Y yo le digo, vamos a echarnos hacia atrás. Y le digo, mira la obra como una excusa, observa los 30 mujeres jóvenes y jóvenes de Loíza Negro que están haciendo papel maché y sus propias máscaras. Lo mío es una excusa, lo importante es lo que está pasando en la carpa, ¿verdad? Y él me dice, exactamente, esto no es una pipa, la obra es el artefacto, es meramente un segundo, el gesto no está, es solamente un umbral, y entonces estas discusiones él no perdió oportunidad, y a mí me encanta esa forma de verlo, y siento que en algún momento todo el mundo tenemos la oportunidad, cualquier público, cualquier radio oyente tiene la oportunidad, porque todos y todas en algún momento hemos sentido cosas inexplicables. Y esa parte extraña de nosotros, esa que le llaman los teóricos queer, esa parte rara de nosotros, Lizam la dejó libre y le conocimos todos los recovecos. Y eso para mí es una envidia. Me encanta eso. Envidia de la buena. Bueno, de la buena y de la no tan buena, pero lo importante es que él, que odiaba los cabezudos, me dijo, me salvé yo ahora me convertí en un cabezudo de Pedro Adorno y no me he muerto. Entonces, ese sentido del humor de vacilón, ¿verdad? Pero vio la pieza de nosotros del umbral del lienzo, que es una pieza con música de Ronald Rosario y Patricia Calle en la voz, muy linda, una pieza muy linda. Y él se quedó bien tranquilo y me dijo, no me pidas que te diga nada porque acabas de coger mi obra literaria y por primera vez tiene sentido con la obra pictórica, pues yo trato de ser dos personas independientes en esos dos mundos. Y por primera vez el teatro, como siempre, unificando literatura con imagen. Rafi, creo que la vio. Sí, muy buena. Mari, ¿tú querías decir algo? Bueno, todo eso que comenta Pedro también me hace pensar en algo que no sé, ustedes sabrán porque ustedes son artistas plásticos ambos. No sé si es tan sabido, la obra plástica de Lizam se reconoce mucho por el factor onírico, por los factores ¿verdad? Del tiempo en prisión, todas esas, lo que se mezcla, ¿verdad? Que es un sueño con la vida en prisión, son como unas entelequias, creo que se llaman, le llaman algunos analíticos del arte y todo eso, pero también había un aspecto que a mí lo disfrutaba mucho y lo disfruto de Pedro y de Rafi, de ambos. El aspecto, ¿cómo se le llama eso? Físico del trabajo plástico, ¿verdad? El trabajo como de taller y de inventiva y de inventar con lo que tienes, que me recuerda cuando Rafi se fue con las máquinas de presión aquella por todas las calles a hacer unas obras urbanas particulares, lo que hace Pedro en la carpa de Claridad. Y precisamente en el trabajo que hacía Lizam, siempre bien cerca del periódico Claridad y del Festival de Claridad, hicimos un montón de cosas que a él le permitían ese tipo de experimentación o de juego, vamos. Por ejemplo, recuerdo una vez le pedí para cuando se cumplían los 50 años del ataque al Congreso, yo estaba haciendo un enrojo sobre eso, ¿verdad? Y lo llamo y le digo, Lizam, quiero que hagas la portada de este enrojo. Imagínense, eso fue en 2004, ¿verdad? Así que él acababa de salir, llevaba como 4 o 5 años fuera de la cárcel. Quiero que hagas este enrojo, esta portada, qué sé yo, pues llegó con unos phones de esos donde ponen la carne en el supermercado.
en esos posts él se puso a dibujar a Lolita, a Andrés Figueroa Cordero, a Rafael Cantel Miranda, hizo como un portrait, ¿verdad?, de cada uno de ellos, precioso. Yo creo que con lápices de colores, si no me equivoco, deben estar allí en Claridad en algún sitio. Pero llegó con aquello. Entonces, siempre que le pedíamos algo, ¿verdad?, no era tanto que sí, en las exposiciones, en las retrospectivas, tú veías estas obras de gran formato, pero también jugaba mucho con las obras de pequeño formato. Me dejó una pantalla que nos hizo a varias de sus amigas, nos hizo una pantalla con su, bien grande así, con diferentes dibujos de él. En Claridad una vez necesitábamos chavos que siempre estamos buscando dinero y él se inventó una obra de gran formato que hicieron en colectivo varios artistas. Me imagino que Rafi participó, era como un cadáver escrito que se fue creando allí mismo en Claridad. Él fue el que se inventó eso y lo dirigió. Esa obra eventualmente pues se vendió, se pudo vender y sacar unos dineros para el periódico. O sea que disfrutamos mucho, ¿verdad?, de no solamente de esas grandes obras que él presentaba desde que estaba en la cárcel, que eran unos espectáculos de exposiciones, ¿verdad? Yo recuerdo la última retrospectiva que hizo, después hizo otra exposición en la masacre de Ponce, pero las retrospectivas de él eran impresionantes, pero también tenía esos juegos, los pequeños formatos que hizo también al final, en los últimos años, se ponían unas obras como unos medios mixtos, ¿verdad? Medio mixto. Así que yo creo que como artista, ¿verdad?, como que era... supo jugar. Sí. Supo jugar. Sí, bien como gran artista que era, sí. Sí. Y no perdía nada, no perdía nada, no perdía ningún elemento, ningún ingrediente, ninguna cosa en la que pudiera plasmar su trabajo. Rafi, quiero ir contigo, pero voy a pausar primero para no interrumpirte. Así que regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Rafi, voy contigo. Sí, retomando lo que estaba comentando Mari, esa inclinación de él hacia utilizar los materiales de desecho para construir, hacer obra de arte, él la adquiere de la cárcel, porque como habíamos hablado, en la cárcel le hicieron la vida de cuadrito y no lo dejaban utilizar muchas veces los materiales de artista, no era fácil adquirirlos. Y él cuenta en uno de sus ensayos cómo él, incluso hasta con los tubitos de cartón de los papeles de inodoro, pues empezó a pintarlos y a hacer una serie de barrotes, ¿no? Y era como una especie de instalación de barrotes de la cárcel, lo único que cada barrote estaba intervenido. Y hacía papel maché del mismo papel de inodoro. O sea, lo que él tenía allí disponible, cuando no podía hacerlo de otra manera, pues dibujaba en lo que tenía. Y esto de los fomos, a mí me encantaba eso. Él cogía las bandejitas donde viene la carne, el pollo cuando compra en el mercado, que es una bandejita de foam, las trabajaba, las cortaba, las quemaba, las pintaba. Y de hecho, esa dimensión la compartimos bien gratamente porque, como ustedes saben, nuestro querido amigo Nick Quijano también tiene toda una beta de trabajo, una línea de trabajo de él, de ensamblaje de objetos encontrados en la playa, ¿no? Y entonces yo también, por mi parte, además de la pintura, también tengo en mi estudio una obra más íntima que yo hago, que son ensamblajes también de basura, de cositas, de objetos encontrados. Así que una vez decidimos unirnos, hicimos una exposición en la Galería del Sagrado Corazón, que se llamó Artefactos, y era exclusivamente de objetos tridimensionales, ensamblados de cada uno, ¿no? Cada uno con su locura. La disfrutamos muchísimo, el montaje, ¿no? Y a veces faltaba algo y él llamaba y le traían allá de la casa de él alguna cosa, igual yo. Estábamos allí, el mismo montaje de la exhibición fue una especie de ensamblaje, ¿no? Con nuestras obras. Y para el curador, que fue Rafael Jackson, le hicimos un cadáver exquisito bien chulo. Se lo regalamos los tres allí. Así que compartimos ese lado lúdico y que lo celebramos porque hablaba de esa parte del niño interior de Elizama Escobar que nunca lo dejó y fue parte fundamental de su trabajo artístico. Ustedes saben que no es lo que le pasa a uno en la vida, sino cómo uno lo enfrenta. No es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas. La actitud. Y nosotros deberíamos entender, y nos iría mucho mejor si entendiéramos que nosotros, todo en la vida es elección.
lo que te pasa en la vida es una cosa, pero cómo tú decides enfrentarlo y cuáles son las decisiones que tú tomas para ir adelante con esas experiencias, porque cada experiencia en la vida no hace otra cosa que no sea enriquecer la propia vida si tú lo tomas como una experiencia, como una oportunidad. Y yo creo que ese es el caso de Elizam. Elizam tuvo la apertura de su mundo interior porque dedicó 19 años de su vida a conocer su interior. Si nosotros hiciéramos eso, por eso es que me parece maravillosa la vida de Elizam, ahora que en este momento se ha movido de plano y es una vida que se ha completado y que nos sirve de un hermoso y grandioso ejemplo de lo que es enfrentar la adversidad, de lo que es ser creativo ante la adversidad, de lo que es respetarse a sí mismo, respetar sus ideas, valorar los que les rodean, porque ustedes se imaginan la cantidad de experiencias que él tenía acumuladas y esa visión amplia que ustedes han descrito, y que entonces no era una persona que fuese a menospreciar a los demás por no tener ese tipo de conocimiento, sino que todo lo contrario, tenía esa apertura para ofrecer todo lo que él había alcanzado, y como tú bien dijiste ahorita, Pedro, como en ese acceso que él tuvo a lo que era su paquete, a lo que él había traído en su mundo interior, tocó las vidas de mucha gente y nos deja ese hermoso legado. Pedro, tú ibas a decir algo. Bueno, iba a decir dos cosas, que ese legado que él nos da a mí me radicalizó su muerte. Yo llevo años trabajando en esto, pero yo sinceramente sentí que él era más grande de lo que nos habíamos dado cuenta, incluso nosotros que lo celebramos, los que compartimos con él, yo sentí que era mucho más grande, así que si me quedaba algo que por hacer, que por timidez o por alguna escuela de pensamiento o algún vector que me quede como encierro, él me acaba de liberar. Eso es lo primero que quería decir, porque eso es lo que he sentido en mi corazón en estos días, y he regresado a leerlo y he regresado a mirar su obra. Tengo un entusiasmo tremendo para seguir pintando y trabajando un montón de otras cosas. Que tú dijiste ahorita algo, yo soy un teatrero, artista plástico es el maestro Rafael Treyes. Yo soy un escritor de oído, pintor de oído, músico de oído, o sea, todo lo que he hecho, y cine de oído, o sea, lo hago de ese corazón. Pero Elizam tenía esa posibilidad, como descubrió que yo era un estudiante permanente, me decía, tienes que leerte tal cosa, me daba asignación, ¿sabes? Elizam es una persona que tenía esa suspicacia y ese elemento bien importante en un mentor, que es que te deja saber cuánto sabe, no por arrogancia, sino para evitar ese lugar común que hay en Puerto Rico a veces, de que sí, todo está bien, se vale todo en el sándwich de salchicha. ¿Sabes qué? Es importante tener conocimiento, es importante saber qué son las cosas y ir a la raíz. Y quería terminar diciendo que esa relación que él tiene con el vigilante para mí es vital, porque esa desenmascarada, ¿verdad? El vigilante como decía Rafi ahorita, del trabajo de Rafael Tufiño, el vigilante como ese mundo inconsciente del caribeño, esa parte nuestra que es incontrolable, que tiene componentes físico, corporal y eróticos, pero también tiene un elemento de una gran intuición, que era lo más que me gustaba de su vida, que era que él, a pesar de ser un gran teórico, que le puede pasar a mucha gente en la política y en la teoría, que de pronto se convierten en unas jaulas que no le permite volar. Y él tenía una muy buena relación con el vuelo, a pesar de sus convicciones tan sólidas. Y eso para mí es el ejemplo con el que yo me quedo y me gustaría seguir, ¿verdad?, trabajando dentro de Agua Azul y Serena. Mari. Bueno, yo me di cuenta antes, ¿verdad?, de la trascendencia de Elizam. Sí me di cuenta antes de que muriera, pero fue porque obviamente me tocó tantas veces reflexionar sobre él, sobre su obra, sobre su vida, por el asunto, ¿verdad?, del oficio, de que lo entrevisté tantas y tantas veces, y ya al final también, cada vez que él tenía una exposición o publicaba un libro, yo le hacía una entrevista y eso me obligaba a reflexionar sobre este personaje, aparte de que teníamos una gran amistad, por supuesto. El último libro que publicó, que fue, de hecho, quiero nombrarlo porque ambos libros, los últimos dos libros, tanto la antología poética como el Verso del Pensamiento, el Antidiario de Prisión, fueron editados por Che Meléndez, por el poeta José Ramón Meléndez, y eso es bien importante decirlo porque realmente el trabajo de edición que él hizo en ambos libros es un trabajo realmente de curaduría, y es un trabajo brutal,
extraordinario, maravilloso. Como editor, no son libros comunes y corrientes, son unos libros que algunos llevan ilustraciones, El beso del pensamiento, un libro escrito a mano, precioso, o sea, son obras de arte y el trabajo de edición ha sido más bien como una curaduría, así que es bien importante nombrar a Che porque él rescata ese legado literario de Elisam. Y la antología poética, tuve el privilegio de poder presentar ese libro. Él me pidió que lo presentara en una fiesta que hicimos en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, por sus 69 años, que vacilamos un montón con los 69 años esos. El mismo año que liberaron a Oscar López, o sea, la verdad es que ese fue uno de los días más felices para mí en muchos aspectos, porque ahí nos reunimos la felicidad de Elisam, la felicidad de Oscar, un poemario antológico tan importante como el que presentamos, que él me pidiera que lo presentara. Además, siempre que estábamos con él, realmente todo era una fiesta. Hay que decir también que él le encantaba cantar y ese día cantó y Ronald Rosario sabe bien de eso. Siempre le tocó tocarle la guitarra para su bolero. Así que sin algo, Seguiré sin ti, creo que es el bolero que él siempre cantaba, aparte de Mírala que linda viene, mírala que linda va, la canción de la bandera. Así que nada, para mí, gracias por invitarme, ¿verdad?, a hablar un rato sobre nuestro amigo. Hay mucho más que buscar ahí, en Elisam hay mucho que aprender, hay mucho que leer, hay mucho que observar. Y feliz de que por lo menos pudimos celebrar en grande en vida y querernos y disfrutar los más años de los que nos dio. Me quedan 2 minutos, Rafi, te los doy a ti. Pues yo de Elisam aprendí mucho, siempre lo voy a recordar. Yo me quedo con él como un gran inventor de ficciones, ¿no? Cada cuadro de él son mundos totalmente inéditos. Es como asomarse al interior, a la psiquis del pintor, del artista. Y nos demostró eso, nos demostró el poder subversivo de la ficción. Cómo la ficción, que es una mentira, toda ficción es una mentira, cómo esa mentira que crea el artista es capaz de ser un instrumento bien poderoso para cuestionar las estructuras ideológicas dominantes. Y él desde allí, desde esa ficción, como dijo Pedro ahorita, que fue capaz de ser un intelectual, pero a la misma vez de ser libre totalmente. Y esa intelectualidad nunca le cortó las alas. Así que una gran lección, una lección inagotable que es difícil articularla, simplemente pues hay que admirar su obra. Definitivo, estoy bien, pero que bien agradecida. He disfrutado esta mañana, ustedes no se imaginan cómo. Así que ahora estoy yo con el pecho hinchado como Mari y con la lágrima, con la punta de la lágrima, como diría mi hija. Así que gracias por haberme regalado este instante para celebrar la vida de Elisam Escobar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.